¿Qué tal? Buenas noches, estimados alumnos. Bienvenidos a esta sesión en la cual vamos a continuar con nuestra clase de contratos internacionales. Así que, pues vamos a esperar un momentito en lo que se van incorporando. Linet Lugo, bienvenida. Le pido el favor que apague su micrófono para que no vaya a haber vicios en la transmisión. Vamos a ver si alguien más ya llegó. Este es mi monitor, así que vamos a ver si alguien más está por llegar. Y si no, bueno, pues ya se van a ir incorporando en los próximos minutos. Entonces, bienvenidos nuevamente a todos en este contexto que nos ha tocado vivir juntos. Vamos a ser muy positivos. Aquellas personas quienes tengan que cuidar a sus familiares, bueno, pues hay que hacerlo, hay que acomedirse, hay que participar. También hay que, por supuesto, aprovechar estos medios tecnológicos a través de los cuales nosotros podemos ir acrecentando nuestro bagaje cultural y académico sobre todo, ¿no? Así que vamos a tener un poco de paciencia y vamos a aprovechar esta tecnología precisamente para poder continuar con nuestros estudios. Así que hemos visto en las clases pasadas el programa genérico, vimos ya algunas actividades que, por cierto, las acabo de poner en la plataforma, así que tendrán otra semana para colocarla, que en esta ocasión fue un ejercicio muy sencillo de las obligaciones domésticas más comunes. Vimos pues el programa y en esta primera unidad en la que abundaremos sobre el concepto, pues es lo que nos va a tocar ahora, ¿no? Veremos los elementos, el objeto directo e indirecto y si tenemos un poco de más tiempo, la causa finalidad de las cosas lícitas. Y ya el próximo día viernes veremos ya los sujetos, la capacidad jurídica, el consentimiento y la formalidad. Bienvenida, Sofía, qué bueno que ya anda por aquí. Hola, profe, gracias. Les pido de favor que pongan su nombre en el chat para que yo lleve un registro de las personas que nos están siguiendo. Bueno, entonces, respecto a esta unidad, estamos en el concepto, vamos a ver pues los elementos. Ya la sesión pasada vimos algo del concepto, vimos algunas cuestiones genéricas del contrato y ahora veremos los elementos. En los elementos, los juristas pues establecen, Débora y Leonardo, bienvenidos, qué bueno que ya llegaron. Gracias, profesor. Gracias, profe. Se refieren a elementos esenciales. Cuando hablamos de elementos esenciales, bueno, pues nos estamos fijando en aquellos sin los cuales el contrato se desvirtúa, es decir, no podría llegar a ser sin estos elementos fundamentales, es decir, se convertiría en una figura diferente. Si ustedes están familiarizados con algunos asuntos legales en su profesión o con algunos familiares, bueno, pues hay muchas figuras que podrían parecerse a un contrato. Por ejemplo, un pagaré. Pues sí, es una obligación, pero de otras características. Es diferente a un contrato de compraventa o a un mandato. Entonces,
Los elementos esenciales se refieren, pues, a las características fundamentales sin las cuales el contrato no podría llegar a ser esta figura jurídica. Y entre otras son la capacidad, es decir, que las personas puedan contratar, puedan obligarse. Número 2, el consentimiento, el objeto y la causa. Y cada uno de estos los vamos a ver con mucho más detalle, solamente para hacer algunas precisiones o dar algunos ejemplos. Pues tenemos que no todas las personas tienen la capacidad, por ejemplo, la capacidad jurídica. Por ejemplo, pues nadie tiene la capacidad de representar a mis hijas si no es el papá o la mamá, nadie más, a no ser que faltemos nosotros, pero nadie más le puede representar, es decir, yo soy quien tiene la capacidad jurídica y mi esposa, pero nadie más podría hacerlo. Llega mi suegra y dice, es que yo quiero representarlas y entonces quiero vender alguno de los bienes que ellas tienen. Pues no, señora, usted no tiene capacidad jurídica. Y si se emociona la niña y dice, papá, es que yo lo quiero vender este teléfono que me compraste. Pues no tienes capacidad jurídica. Parece ser que tenemos algunos problemas de conectividad. Tengan paciencia, por favor. A veces me voy a desaparecer y en unos minutos regreso. No pasa nada. Así que si una de las niñas dice que quiere vender su celular o su iPod, pues no le va a ser posible porque no tiene la capacidad jurídica. Aparte que ni es de ella, está facturado a mi nombre, entonces no tiene capacidad jurídica. Una persona que ha cometido un error, que ha cometido algún delito y se encuentra en prisión, finalmente, porque bueno, sabes que la mayor parte de los criminales no están en prisión, pero bueno, alguien que haya tenido ya tan mala suerte o que haya estado tan envuelto en la circunstancia y bueno, ya está en la prisión, pues no tiene capacidad jurídica para muchos otros actos. Por ejemplo, no puede ser un político, no puede ocupar cargos en la administración pública, no puede ir a votar, no puede ejercer la tutela de alguien más, en fin, ¿no? Está restringido por cuestión de capacidad. Número 2, el consentimiento. Y de eso hablaremos más tarde, como la misma ley ya está preparando algunos vicios que pueden existir en el consentimiento, como por ejemplo, equivocarse. No, pues es que yo no quería exactamente ese modelo de motocicleta, yo la quería con este cilindraje o yo la quería con esta capacidad, ¿no? Usted me representó así, me está entregando otra, ¿no? Entonces puede haber un error. Esto, pues, es más claro en otro tipo de contratos. Nosotros que estamos estudiando los negocios internacionales, bueno, debemos de especificar las características de los objetos que nosotros queremos pues operar para su compraventa, por ejemplo, o ejercer los servicios, y entonces hay que distinguir muy bien cuáles son, pero podemos equivocarnos. Y el hecho de equivocarse no significa que ahora lo acepto porque se equivocó, no. Hay un vicio de origen que es el error en el consentimiento o la mala fe, el dolo, cuestiones que veremos más adelante. También, por supuesto, otro elemento fundamental es el objeto y la causa, de los cuales abundaremos en estos próximos minutos con mayor profundidad. Veo que aquí ya han llegado más personas, así que me da mucho gusto. Sí, profe, para buena noche. Andoni, Carlos, Dana, Débora, Geraldine. Profesor, una duda. Dana,
Débora, Karen, Leonardo, Linet, María Fernanda, Paula, Mariana, Mauricio, Max, Ricardo Cervantes, Samantha, Sofía, Uri Rosas, Valeria, Kevin, Scarlett, Alex Andoni y Carlos. Muy bien, bienvenidos. El que tiene una duda, que la diga ahora. ¿Quién es? Perdón, era yo de que si teníamos que poner en el chat nuestro nombre para la asistencia. Sí, por favor. El chat es un elemento que se conserva en mi archivo para poder ir verificando las personas que pueden asistir a esta sesión. Así que por eso les pido de favor que anoten su nombre. Sí, es correcto. Bueno, voy a continuar compartiendo la pantalla. Entonces tenemos pues unos elementos que se conocen como elementos esenciales, ¿no? Estos son los elementos esenciales. Así que algunos ordenamientos jurídicos consideran como elementos esenciales algunas cuestiones como lo es los requisitos de validez o los requisitos de la forma. Me explico. Para que usted celebre un contrato de compra-venta, pues es indispensable que determine qué es lo que está vendiendo. Si ese contrato no tiene específicamente descrito qué cosa es lo que usted está comprando y vendiendo, pues entonces tiene ahí un defecto en las formas, en la validez. No puede ser válido si no se especifica qué cosa está vendiendo. Y por otro lado, hay algunas disposiciones legales que requieren que sea un reconocimiento público. Es el caso de los inmuebles. Los bienes inmuebles, si no tienen un reconocimiento en escritura pública, un reconocimiento notarial, pues van a tener muchos problemas. De hecho, la ley especifica que debe de estar signado en escritura pública. Esto es un elemento de forma, ¿no? O sea, ¿lo vendió? Sí, sí lo vendió. ¿Le falta la firma del notario? Le falta la firma del notario. Pero esto ya es una cuestión de la forma, que pueda ser válido el documento. Así que hay elementos esenciales, pero hay también otros elementos que se le conocen como naturales que pueden incorporarse al contrato sin que necesariamente sea indispensable para su validez. Así, por ejemplo, pues usted puede anotar algunos aditamentos. Si usted vende un departamento, bueno, puede decir, pues te vendo también las lámparas y algunos muebles que ya no me los puede llevar o que me resultan pues insuficientes. Me voy a comer un domicilio más pequeño, entonces ya ni siquiera me queda, ¿no? Entonces, que te venda los muebles o las lámparas, pues son accesorios que no van a dificultar el contrato esencial, que es el contrato de la compra-venta del inmueble en específico. ¿No aumenta un poco el valor por eso? O sea, ¿no le puedes aumentar un valor por esos agregados? Sí se puede hacer un convenio. De hecho, muchos de mis clientes realizan precisamente esa actividad. Tuve un cliente recientemente que se fue al estado de Veracruz y entonces decía, o sea, la mudanza me sale carísima. Le digo, pues vende los muebles a la persona que te la está comprando y así, ellos tienen muebles, no, pues véndeselos a un buen precio. Y ciertamente, pues quedaron en un convenio, fueron muy baratos, es más, fueron tan baratos que al poco tiempo esta persona que adquirió el inmueble luego fue y los estuvo regalando porque pues no tenía el mismo valor para él, se compró nuevos muebles, en fin. Entonces, sí se puede convenir, pero no es una parte esencial del contrato.
los contratos y generalmente este tipo de seguridad jurídica, estos instrumentos, tienen como objetivo dar una solidez a la palabra dada. Estamos quedando en algo, bueno, queda en escrito, queda bien determinado qué cosa es, y en el caso de alguna controversia, bueno, vamos con el juez para que él interprete exactamente si tienen las características básicas. Digamos que estamos previendo que haya un pleito. En términos médicos, los contratos equivalen a los tratamientos preventivos. Entonces, en lugar de que usted tenga un problema, pues vaya a hacer ejercicio. En lugar de que usted tenga un problema, pues póngase cubrebocas, lávese las manos, trate de evitar el contacto físico con tantas personas, es preventivo. De igual manera, los contratos tienen la finalidad preventiva, es decir, no, es que desapareció la mercancía, pues ¿cuál mercancía si nunca me la vendiste? Aquí está el pago, en fin, ¿no? Es que este departamento yo ya lo estoy ocupando. Pues sí, pero es que usted lo está rentando, ¿no? Aquí viene el contrato de que es de mi propiedad, en fin. Digamos, es más bien preventivo. Dentro de la clasificación que hacen los juristas respecto a los contratos, hay otros elementos, pues, primero vimos los elementos esenciales, hay otros elementos naturales que pueden ser incorporados al contrato, y también hay otros elementos que también pueden ser accidentales, y estos se refieren a las cláusulas especiales, pero dice la ley que no pueden ser contrarias ni a la ley, a la moral o a las buenas costumbres. Así que puede haber cláusulas especiales. El ejemplo de la compraventa de inmuebles tiene como característica pues que las personas, muchos de ellos, venden su inmueble y todavía están habitando en ese lugar. De tal manera que le solicitan al comprador que les dé 1 o 2 meses para llevarse todas sus cosas y poder encontrar un lugar donde se van a ir a vivir. Bueno, pues esto es un elemento accidental y por supuesto es voluntario. Si esta persona se queda 3 o 4 meses más, además de lo que se había pactado, entonces, bueno, pues ya viene podría haber un juicio, una demanda en la cual el juez ordene el desalojo de ese inmueble, pero fundamentalmente el contrato consistió en la compraventa, es decir, que el hecho de que se quede un poco más de tiempo, que generalmente toma la figura de comodato, es decir, una renta gratuita, puede ser incorporada, pero no es el elemento esencial del contrato de compraventa, ni tampoco va a quitarle ese derecho de ser el propietario. Así que tenemos estos elementos accidentales, naturales. Un ejemplo podría ser el contrato de el plazo. Yo compro mi motocicleta y entonces ahí la voy pagando, ¿no? O cada mes voy a, bueno, pues el plazo. Es que me robaron la motocicleta. Bueno, pues es problema de usted, ¿no? La motocicleta ya se la vendimos, es de usted, ¿no? Claro, la tiene que seguir pagando, ¿no? La tiene que seguir pagando, está obligado a esa deuda de liquidación. Y lo mismo sucede si una persona deja de pagar, la motocicleta no le pertenece a la agencia, sino que le pertenece a quien la compró. Que no le haya pagado es un tema completamente diferente que debería de ventilarlo eventualmente en los tribunales. O, por ejemplo, las condiciones, el modo de pago. Hay muchos contratos que permiten, por ejemplo, que el
pago sea, en lugar de que sea en efectivo, podría ser en especie o una parte en especie y otra en efectivo, también es posible. Otro ejemplo es la solidaridad o que sea indivisible. La representación es que se lo pagamos a su representante. No es que el propietario soy yo, bueno, pero se lo pagamos a su representante, quien estaba facultado, si es su representante, no le da el dinero, es por supuesto ya un tema diferente. Cuestiones como estas son indispensables, es indispensable que ustedes la vayan pudiendo ver con la finalidad de que ahora que estamos iniciando estos estudios, vamos identificando algunas características fundamentales de los contratos. Otra cualidad es la libertad, es decir, que las partes significa aquellos que están haciendo este acuerdo de voluntades. La clase pasada vimos la definición del contrato, entonces acuerdo de voluntades. ¿Quiénes hacen el acuerdo? Técnicamente se le conoce como las partes o los contratantes, quienes pueden establecer las obligaciones que generalmente van en las cláusulas, siempre y cuando no sean contrarios a la ley. Por ejemplo, no es posible que contraten o que en el precio digan, y es que no se van a pagar los impuestos. Pues evidentemente es un tema que muchos tratan de evadir, pero pues es contrario a la ley. Y si usted lo pone expresamente en el contrato, va a comenzar a tener problemas. No significa que usted dé un precio primero antes de impuestos y después el global con los impuestos. Pero si usted pone es que no voy a pagar impuestos, pues no es un contrato que pueda ser válido. Además, por supuesto, no es posible que haya contratos en contra de la moral o el orden público. Ahora todos vamos a manifestarnos todo el tiempo en la Avenida Paseo de la Reforma hasta que den las cifras de esta enfermedad de modo correcto. Profe. Pues no es algo que se pueda contratar, o en el caso de tener algún problema, el juez nunca le va a dar la razón. Sí, diga la pregunta. Tengo una duda con lo que dijo. Si en un contrato hay una cláusula en donde esté prohibido como lo de los impuestos, todo lo demás ya es irrelevante. O sea, el contrato, por decirlo así, se cancela. No, sería solamente ese aspecto respecto a los impuestos. Para ser un poco más claro, hay algunos clientes que he tenido quienes hacen muy desafortunados tratos con el crimen organizado. Entonces, pues los mandan a hacer ahí algunas tareas, por ejemplo, de extorsión, y no les pagan. Bueno, pues ciertamente es claro que él no puede demandarlos. ¿Por qué? Porque es una actividad pues que no es lícita. Es ilegal. No tiene ninguna protección del Estado para reclamar nada, porque el objeto ciertamente está viciado en este sentido. Profe. Sí, diga la pregunta. ¿Esas presentaciones las va a subir a la plataforma? Sí, subo la clase en general y para que ustedes la puedan ver y para que también la puedan ver aquellas personas que han tenido problemas con la conexión de los aparatos electrónicos o que desafortunadamente se han enfermado o están cuidando a algún familiar. La voy a subir y la voy a poner a su disposición en la plataforma a partir del día de mañana. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias, profe. Cuidado. Bueno, vamos a continuar pues con estos temas. Entonces, existe pues una libertad en contratar siempre y cuando no sea contrario al orden público o a las buenas costumbres. Claro que aquí habría que cuestionarse
¿Cuáles son las buenas costumbres? Hoy en día está muy de moda, pues, recordar que beber cerveza, pues es una costumbre muy buena porque haces amigos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto son buenas costumbres o no? Eso, por supuesto, que va a depender de el lugar o de la circunstancia en la cual las personas se encuentren, y entonces la autoridad va a definir cuáles podrían llegar a ser o no. Por supuesto que generalmente las buenas costumbres pues, son muy claras y tendrían que ser situaciones muy desafortunadas, como por ejemplo amarrar a los niños en la casa porque no sabe qué hacer la mamá, pues es contrario a las buenas costumbres, ¿no? Ciertamente es que no tiene con quién dejarlos, pues sí, pero es contrario a una buena costumbre, por ejemplo. Bueno, en relación a las terceras personas, y este es un nombre técnico, un tercero se refiere a alguien que no es parte de los contratantes. Perdón. Entonces, puede haber personas que ciertamente estén interesadas en alguna problemática que pueda derivarse del contrato. Por ejemplo, el administrador del edificio cuando vendió un departamento, o el proveedor de quien me ofrece los fletes para la compraventa de un producto, pues puede también estar perjudicado. Oiga, pues es que ya no se hizo el contrato. Pues sí, pero yo soy tercera persona, yo iba a hacer ya el flete de su mercancía, me estuve agendando, tengo aquí los 5 trailers y usted, pues de buenas a primeras dice que ya no va a ocuparme, pues entonces también soy un tercer persona, pero que está perjudicado por el contrato que usted celebró. También hay una cláusula específica respecto a los herederos que dice que no es posible signar la herencia, aunque la persona quien va a dejar su legado todavía se encuentre viva y así lo confirme. Pues esto tampoco puede ser posible, no es legal. Bueno. En relación al objeto directo o indirecto, se refiere a lo que se está obligado a dar o al hecho que se obliga a hacer o no hacer. También puede ser objeto de un contrato el no hacer. No estacionar su coche en este lugar. Pues es un no hacer. O, por ejemplo, evitar ir al trabajo de las personas a realizar esta actividad o en un lugar específico porque pues ya es un territorio bien definido, no puede ir a determinado territorio. Es un no hacer. Por supuesto que la ley establece algunas reglas objetivas. Número 1, que deba de existir el objeto del contrato. Entonces tenemos nombres técnicos. Las partes son los que contratan. Las terceras personas, que son aquellos a quienes pues, se puede afectar. Y luego tenemos el objeto. El objeto que es, pues es precisamente el es la compraventa, la mercancía, el departamento, el servicio profesional, la operación, en fin, este tipo de actividad a la cual se están obligando en el contrato. Por lo tanto, es necesario, en primer lugar, que exista en la naturaleza, que sea determinada y, por supuesto, que esté en el comercio. No se puede vender ahí una extremidad porque pues, no está en el comercio. No puedo ir y vender un riñón. Tiene que ser con otras figuras jurídicas. No está en el comercio. En relación a las cosas futuras, ya lo mencionamos, pueden ser objeto de un contrato, como por ejemplo una cosecha. Una cosecha, todavía no tengo, estoy empezando, bueno, o en su experiencia, los teléfonos celulares,
le venden anticipadamente 1 año de servicio. Pues si todavía apenas tengo 2 días y ya tengo que pagar todo el año, bueno, es que le van a dar una oferta. Le están vendiendo el servicio futuro. En relación a los hechos positivos, se refiere a que sean posibles y que sean lícitos. Y por supuesto, aquellos negativos, los que no pueden existir, simplemente no se pueden vender. Yo no le puedo vender un terreno en la luna, aunque sí o sea, Se llama fraude si lo vendes, ¿no? en estricto sentido, sí existe, sí está, pero pues no es posible que usted verifique o no es posible que se acredite la propiedad privada de un lugar en la luna, porque no hay ninguna jurisdicción al respecto. No hay un derecho privado sobre la luna en ningún lugar del mundo reconocido, ¿no? Que yo puedo ir a Japón, pues miren, ese cráter es exactamente mío. Nadie lo va a reconocer. Es prácticamente imposible. O que yo me quiera casar con una persona que está difunta, ¿no? Pues es que la conocí en el túnel del tiempo o yo me mandaba mails con esta persona y pues ya que la conocí, ya falleció, quiero casarme. Pues no puede realizar un acto jurídico válido, ¿no? No es posible. Hay obstáculos insuperables para su realización. Sin embargo, sí puede existir esta figura de la sustitución. Hay un caso muy conocido que es el de Porfirio Díaz, quien mandó a un sustituto bueno, en este caso no es sustituto, fue un representante. Él mandó un representante, no es lo ideal, mandó un representante para contraer matrimonio. Es un caso muy singular. No, en el caso de la sustitución es que ciertamente otra persona va a tener la responsabilidad. Por ejemplo, yo adquiero una franquicia y entonces, pues, por mi condición de salud o por otras necesidades que tengo, quiero que otra persona me sustituya. Entonces, las obligaciones van a ser de otra persona y así es como podría ser la sustitución. Además, la legitimidad, la voluntad y otras características que ya vamos a ver en los próximos días. Solamente para mencionar algunas fuentes, existe esta antología que preparé en el mes de diciembre, ya se las he mencionado, y también otras fuentes donde pueden ustedes consultar, son páginas electrónicas que son muy sanas, donde están este tipo pues de conocimientos, además de los códigos y las leyes federales, que los veremos con más calma en los próximos días. Recuerden, el próximo viernes a las 9 de la noche. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ¿O quieran comentar algo? Bueno, en conclusión... No, profe, muchas gracias. Bueno, en conclusión, profe, gracias. hemos visto el día de hoy algunos elementos fundamentales de los contratos, el objeto directo, indirecto y algunas causas y finalidades lícitas. Dentro de los elementos vimos, por ejemplo, la capacidad, el consentimiento, el objeto, la causa, aquello con lo cual no podría ser un contrato. Vimos también que algunas legislaciones consideran la forma para darle validez a los contratos. Otros elementos son los elementos naturales que se incorporan al contrato, los elementos accidentales que se refieren a las cláusulas especiales como el plazo, la condición, el modo y por supuesto la libertad que existe entre las partes para realizar las cláusulas que ellos consideren. También vimos que hay personas que podrían estar interesadas en este acuerdo o perjudicadas en la vigencia del contrato. Y desde luego también es necesario que el objeto exista en la naturaleza, que sea determinado, que esté en el comercio y por supuesto también se pueden vender cosas futuras.
Bueno, pues si nadie tiene alguna pregunta, les reitero, ya abrí en la plataforma un sitio en donde pueden alojar el ejercicio de la clase pasada, que es escribir 10 comunes obligaciones domésticas, un poco para ir profundizando en estos conceptos. En las próximas horas, bueno, ya voy a abrir otra actividad que se refiera precisamente a estos elementos fundamentales del contrato. O sea, ¿lo subió ya para que lo podamos subir a la plataforma o lo puso en alguna parte? Esto primero, sí, de las obligaciones domésticas lo acabo de abrir hace apenas unas horas y el otro... No me lo entendí. Okay, Profe, yo igual no entendí. Entendí, profesor. Ok, a lo que me refiero es que hay que realizar actividades en la plataforma de manera semanal. En la clase pasada les solicité hacer un ejercicio de escribir 10 actividades comunes, domésticas, y las suben a la plataforma. Se los dije en la clase, no lo había puesto yo en la plataforma, ya está en la plataforma plenamente descrito, así que no hay lugar a dudas. Y en las próximas horas voy a habilitar un ejercicio sencillo que será entregado hasta el próximo miércoles, no antes, no después. Bueno, antes sí. ¿Más preguntas? Ok, profesor. Bueno, pues entonces nos vemos. No, solo era eso. Gracias, profe. Okay. Nos vemos el próximo viernes Lo único que le a quería las 9 de la no noche. sale todo. Hasta luego. Que tenga buena noche, profesor. Adiós, Muchas gracias.